El día de hoy es Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leerlo y dice: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Esta porción está cortita, pero está muy buena, tiene mucho contenido. Quisiera empezar diciendo que ninguno de nosotros ha visto a Dios. Sí, ninguno de nosotros visiblemente hemos visto a Dios, jamás lo hemos tocado y tampoco lo hemos escuchado audiblemente. Pensando en eso, imaginemos que nos encerramos en nuestro cuarto un día, vamos a orar, sí. Nos encerramos, oramos y leemos ahí la Biblia. Una vez que terminamos, salimos y nos damos cuenta que podemos ver a nuestra familia. Si salimos de nuestra casa, nos damos cuenta que podemos ver a nuestros vecinos. Y si salimos de nuestra calle, nos damos cuenta que podemos ver toda una ciudad de personas que se esfuerzan por vivir. Lo que quiero decir es que somos seres sociales. Vivimos en una ciudad porque sería imposible sobrevivir por mucho tiempo aislados en cualquier lugar del mundo. Así que la pregunta en la que reflexionamos es: ¿qué relación tiene el que yo afirme orar a Dios o que yo afirme conocerlo, si al terminar mi oración o ese momento con un Dios que no veo, no cambia en nada en cómo me relaciono con personas que sí veo? ¿Ok? Así que básicamente eso es el mensaje de hoy. ¿Podemos guardar nuestras Biblias? Eso vamos a ver el día de hoy. Así que empezamos con el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Ok? Como Lucas nos recuerda, cada vez que tiene oportunidad, la iglesia sigue creciendo. El mensaje de Jesús sigue impactando a la sociedad, y es así que el número de discípulos crece. Aquí no se refiere a que creció el número de los apóstoles, sí, porque con discípulos a veces nos vamos con los apóstoles. No se refiere a que creció el número de los apóstoles, se mantenían 12 apóstoles. Pero recordemos que Jesús, en Mateo 28, cuando manda a esos apóstoles y al círculo cercano de 70 personas, les dice: vayan y hagan discípulos. Así que todo seguidor de Jesús es un discípulo de Jesús. Es así que aquí Lucas se refiere a que seguía creciendo el número de cristianos, el número de discípulos, el número de creyentes. En este momento Lucas ya había perdido la cuenta, sí. Algunos versículos más atrás nos decía que contaba hasta 5,000 hombres, obviamente representando a las familias. O sea, eran muchos más, pero en este momento ya era imposible contarlos desde la recapitulación anterior. Así que eran muchos y muchos. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente más personas pueden detonar más problemas. Sí, no que las personas sean un problema, pero puede haber más conflicto entre más personas. Así que es en esa naturaleza de más personas, puede haber más problemas, que ya hemos visto como algunos problemas interiores
han atentado contra la unidad de la iglesia. Recordemos que cuando Rafa predicó sobre Ananías y Zafira, ¿sí? que ya empezaba a haber esos problemas internos. Pero aquí, en esta historia en particular, es un problema que tenían los judíos de habla griega que se quejaban en contra. Perdón. Los judíos de habla griega se estaban quejando de una desigualdad o desatención hacia las viudas de ellos, ¿sí? de los judíos de habla griega. Entonces se quejaban contra los judíos de habla aramea. Okay. Así que, ¿por qué hay varios tipos de judíos aquí? Muy bien. Se sabe que los judíos han estado por muchos lugares, son una cultura que ha impregnado en todo el mundo, así que, y lo tienen muy arraigados, así que a donde quiera que vayan y pasen generaciones en ese nuevo país, se siguen considerando judíos ellos. No como aquí en México, que apenas se van 2 generaciones a Estados Unidos y ya son completamente gringos. Entonces, en ese sentido, los judíos siguen permaneciendo como yo soy de allá, yo soy de allá. Sin embargo, es como el mexicano, ya pasó 2 generaciones en Estados Unidos, entonces ya naturalmente su lengua materna es el inglés. Asimismo, era el caso de estos judíos. Eran los judíos que si eran nacidos en Palestina, eran de habla aramea, su idioma materno era el arameo, y todos los judíos que ya habían nacido y habían sido criados en algunas otras regiones eran de habla materna griega, ¿ok? Pero lo que nos habla aquí es que se trataba estos judíos, uno de habla aramea y otro de habla griega. Lo que podemos ver aquí es que eran creyentes, eran discípulos, ¿sí? Así como nosotros somos cristianos mexicanos, ellos eran cristianos judíos de habla así. Entonces el punto aquí es que eran cristianos, ¿ok? Obviamente con su nacionalidad, pero eran cristianos, ya eran discípulos de Jesús. Así que ya dejamos en claro quiénes son estos 2 que se están encargando de crear el conflicto. Ahora, el conflicto era las viudas de los judíos griegos estaban siendo desatendidas, ¿sí? Ese era el problema aquí. Pregunta, ¿por qué la iglesia está cuidando a las viudas y en qué sentido las cuida? ¿Ok? Porque ese es el problema aquí, pero para empezar yo diría, ¿qué tiene que ver la iglesia con las viudas, con el cuidado de las viudas y en qué sentido es ese cuidado? ¿En qué le cuida? ¿Espiritualmente, materialmente? ¿En qué le cuida? Es la pregunta. Así que vamos a responder esa pregunta. La Biblia nos permite conocer que Dios siempre se ha identificado con el vulnerable, con el oprimido y con el necesitado, ¿sí? Hay una cantidad muy grande de versículos en la Biblia que nos hablan y nos muestran el corazón de Dios para todas estas personas necesitadas. Dios desaprueba la injusticia, desaprueba el abuso y la opresión que los que tienen poder o dinero hacen sobre los que no tienen poder y dinero. Quisiera que leyéramos algunos versículos para demostrar este punto. Así que si quieren ir conmigo a Salmo 146, del versículo 7 al 9. Salmo 146. Del versículo 7 al 9. ¿Están ahí? Muy bien. Dice, el Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. ¿Ok? Vemos aquí Dios en contra de la injusticia, Dios en contra de la opresión de los que tienen poder, y vemos su preocupación y su amor por los agobiados, por los oprimidos. Ahora quisiera que vayamos a otra porción, que es Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, del capítulo 17. Perdón,
del versículo 17 al versículo 18. Es para practicar el cambio el manejo de Deuteronomio 10, ¿ok? Versículo 17 al 18 dice: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Versículo 18: Él defiende la causa del huérfano, de la viuda, y muestra su amor por el extranjero proveyéndole ropa y alimentos. Y finalmente, última porción, Zacarías del capítulo 7, versículo 9 al 10. Ese ya es el último. Es más difícil sí, ¿verdad? buscarlo. Zacarías 7, del versículo 9 al 10. Casi al final del Antiguo Testamento. Casi al final del Antiguo Testamento. Como dirían ese chiste tan trillado. Entre Génesis y Apocalipsis. 7. Entre Génesis y Apocalipsis. Está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 7, versículo 9 al 10. ¿Lo tienen ahí? Sí. Perfecto. Dice: así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Ok, ya que hemos leído estos versículos, quisiera resaltar varias cosas. La primera de ellas es: podemos ver un patrón de 4 sectores vulnerables: las viudas, los huérfanos, pobres e inmigrantes o extranjeros. Vemos ese patrón de 4, se llama cuarteto vulnerable. Ok, esos son los 4 sectores. Hoy en día, pues, quizá puede haber algunos más, como personas, los homeless, algunos otros, ¿verdad? Pero está más que claro que estos 4 sectores de personas son los más afectados cuando los que tienen poder toman alguna decisión. Sí, a ellos son los que se ven más repercutidos en las decisiones que toman los gobernantes o los que sí tienen poder. Es así que el que tiene poder, hablando de un puesto político, pues tiene influencia, ¿no?, con sus decisiones. El que tiene dinero, a lo mejor no tiene el mismo poder que sí tiene pero con su dinero puede sobornar e influir también en la sociedad con sus decisiones. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Pero el pobre, el huérfano, la viuda, el inmigrante, no tiene esa influencia, no tiene ese poder. Por lo tanto, él depende mucho de esas otras autoridades. Es así que vemos que Dios tiene un corazón dispuesto y es su deseo ayudar a estos sectores, ¿sí? Es parte de su deseo. Y también, cuando Dios en el Antiguo Testamento en muchos versículos usa la palabra justicia, se refiere a 2 cosas. Casi siempre cuando Dios dice hagan justicia, lo vemos como, pues castigar al que hizo algo malo, ¿no? Hacer justicia. Sí, esta persona se equivocó, pues hay que darle justicia. Pero no solamente se refiere en ese sentido la justicia en el Antiguo Testamento, sino que se refiere a hacer justicia en el sentido de que a estas personas, viudas, huérfanos, pobres e inmigrantes, todos los humanos hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Sí? La Biblia es la base para creer que toda vida humana es digna. Toda vida humana tiene valor. ¿Sí? Todos somos de igual valor porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Es en ese sentido que en la otra parte que dice la Biblia de que hagamos justicia, es que esas personas no están viviendo una vida digna, ¿sí?, con su pobreza, con sus situaciones. Por lo tanto, hacer justicia a ellos es elevar su estándar de vida, ¿sí?, elevarles a que vivan una vida digna. Entonces, por un lado está la justicia de darle a la persona su merecido, pero a otra persona también está darle a esa persona su merecido en el sentido de subir su calidad de vida. Así que
todo esto es el deseo de Dios. La segunda cosa que quiero resaltar, es estas personas, y lo segundo es el deseo de Dios, que Dios no es ciego ante la necesidad ni ante la posición de ellos en el mundo. Es más, se identifica con ellos. Quisiera compartir una reflexión de un autor que se llama Tim Keller, y dice, reflexionando sobre esto, dice: en las culturas antiguas, el poder de los dioses se canalizaba y se identificaba con las élites de la sociedad, con los reyes, sacerdotes y capitanes militares. Oponerse a los líderes de la sociedad era oponerse a los dioses, a la voluntad de los dioses. Pero Dios, nuestro Dios de la Biblia, se destaca como un Dios del lado de los desválidos y de los pobres, ¿sí? Entonces, esos dioses para nada les interesaba el pobre, el débil, más bien estorbaban a la sociedad, acaben con ellos, ¿sí? Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no. Él se identifica con todo el débil, se identifica con todo el oprimido, se identifica con el necesitado, y Él los cuida y Él está al pendiente de ellos. Así que es así, que como Dios muestra eso en acción, y es: Dios en la ley de Israel, en el Antiguo Testamento, entregó una serie de órdenes específicas para cuidar a los pobres y este sector. Por ejemplo, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, no las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, una es que cada vez que había cosecha, había tiempo de cosecha, Dios ordenó que los dueños de esa cosecha, los dueños de ese campo, dejaran un pedazo sin cosechar y que le dieran entrada a todos los que no tuvieran de comer, para que ellos entraran y recogieran y se ganaran, en un sentido de que con su trabajo, su propia alimento, su propia comida. Y esa es una orden de muchas otras. Por ejemplo, había otra que cada 7 años se perdonaban las deudas. Digo, la mayor razón de por qué el pobre es pobre es porque muchas veces tiene deudas que adquirió y no puede salir de ellas. Es así que también otra ley de Dios es que cada 7 años se perdonaran todos los que tenían deuda. Alguien tenía deuda contra ellos, los perdonaran de esa deuda. Es más, también cada 49 años, las tierras, es decir, yo tenía unos terrenos, me endeudé y tuve que darle esos terrenos a alguien más. Cada 49 años los terrenos volvían a los dueños originales. Entonces, al menos una vez en la vida, al menos, todas las personas tenían la oportunidad de, no importa qué tan mal hubieran hecho sus decisiones económicas, podían volver a empezar. ¿Sí? Es así que Dios dijo: entre ustedes, hablándole a Israel en ese momento, no debe de haber ni un solo pobre. Ninguno que pase por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios había diseñado unas leyes tan buenas, obviamente les digo, hay otras más, en donde si uno veía al otro en necesidad, era ayudarle de muchas formas. Entonces, si todos tuvieran esa preocupación, no debería de haber ningún necesitado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, por el pecado y por nuestro egoísmo, en ese momento, el egoísmo del pueblo de Israel, pues esas leyes no funcionaban del todo. Bueno, sí funcionaban, pero no las hacían. Es así que pero vemos esa intención de Dios de que todos veamos por el necesitado y no solo le ayudemos pues no tienes una chamarra, ahí está tu chamarra. Esa es la urgencia, sí, pero no solamente es atender a la urgencia, sino un segundo nivel en donde atendemos a que él pueda ser autosuficiente. Entonces le enseñamos a generar su propio dinero. Y luego no solo eso, sino que también podemos, en un tercer nivel, hacer leyes en la sociedad para que... ¿Me explico? Pero no es solamente... es ayudarle hasta que esa persona salga de esa condición. Entonces, una vez más, vemos que Dios se identifica con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con todo el sector y con los extranjeros que llegan a un país nuevo. En ese sentido puedo compartir mi experiencia. Si yo no hubiera tenido a ustedes aquí, pues mi vida en Tijuana, ese cambio a vivir en Tijuana hubiera sido muchísimo más difícil, muchísimo más costoso en todos los sentidos. Así que ustedes hicieron parte de lo que Dios manda hacer con el extranjero en
otro lugar. Así que les agradezco por eso. Avanzamos. Muy bien. Entonces queda claro que Dios se preocupa por los necesitados, ¿sí? Dios se preocupa por los necesitados y ha puesto, y desde su ley, Él ordenó a las personas a que vieran por el necesitado. Es así que los apóstoles tenían esa práctica y la conservaron hasta este momento de ayudar a las viudas, ¿ok? Pero ese ahora es otro problema. Ahora, ¿cuál es el otro problema? El que vemos que Jesús en un momento dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En un sentido, hay de parte de el diablo atenta contra la iglesia y trata de destruirla o frenar su avance. Así que podemos ver que en historias anteriores de aquí de Hechos, la forma en la que estaba intentando terminar con la iglesia era por formas externas. Es decir, estaba buscando opresión de parte de los líderes judíos hacia los apóstoles, hacia la iglesia, estaba buscando violencia, azotándolos, etcétera, etcétera. Pero ahora iba a hacer un intento, por así decirlo, desde el interior, ¿sí? Tratando de dividir desde el interior con estas quejas, porque en otra versión dice murmuraciones, ¿sí? Aquí dice quejas, en otra dice murmuraciones, y otra vez, o sea, eso pues, va detonando. Así que avanzamos al versículo 2 hasta el 6. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. ¿Ok? Muy bien, de estos versículos quisiera resaltar lo siguiente. Hasta ahorita, esa comunidad que en este momento estaba en peligro de ser dividida, no hubiera sido posible de formar si no fuera por el Evangelio, por el mensaje que enseñaban los apóstoles, que les enseñó Jesús, ¿de acuerdo? Ese mensaje era el que convertía a las personas, obviamente el Espíritu Santo aplicando ese mensaje a los corazones, transformándolos, pero sin ese mensaje esta comunidad no existiría, y en este caso no aguantaría ni seguiría reproduciéndose. Así que el mensaje que los apóstoles tenían, el ministerio de la palabra, era importante para crear la comunidad, para preservar la comunidad y para reproducir la comunidad. Así que tomaron la decisión de delegar la responsabilidad de seguir cuidando a los necesitados de la iglesia, específicamente a las viudas, a otras personas, a otros discípulos de la iglesia, ¿sí? Ahora, esto no quiere, para que ellos pudieran seguir predicando y orando. Okay. Esto puede malinterpretarse en el sentido de, pues, los apóstoles ya no lo quieren hacer porque solamente quieren predicar. En un sentido es más importante predicar que cuidar a las viudas. Si ese hubiera sido el caso, pues entonces ellos hubieran dicho: ya nos alcanza el tiempo y la verdad no tiene sentido ayudar a las vidas, así que eliminamos el ministerio. Ya no podemos cuidarlo, así que eliminamos el ministerio. Basta con eso. Pero no, lo que hicieron fue, ¿saben qué? Ya no podemos nosotros, y reconocemos que esta iglesia sigue unida y esta iglesia se va a seguir reproduciendo y va a seguir existiendo en otros lugares si seguimos enseñando el mensaje, ¿sí? Si seguimos cuidando a las personas y pastoreándolas. Así que, como es igual de importante ver por la necesidad de las personas en la iglesia y, segundo lugar, fuera de la iglesia, escojan a 7 personas de buena reputación,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Entonces los apóstoles no estaban diciendo, no es importante eso, simplemente ellos habían sido llamados específicamente a seguir compartiendo el mensaje. Entonces delegan esa responsabilidad a estos otros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Así que esos 7 hombres iban a poner toda su sabiduría, toda su fuerza, tiempo y poder del Espíritu que les había dado en servir de la mejor manera posible a los necesitados de la iglesia. Así que vemos aquí 2 cosas. Es muy importante el ministerio de la palabra en la iglesia, es decir, seguir compartiendo la Biblia completamente. Para eso se requiere tiempo de estudio, en el sentido de preparar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido los apóstoles se verían impedidos a cumplir con las 2 cosas. No que nunca en su vida volvieran a servir, ¿verdad? Pero ya no serían los responsables de planear y etcétera, etcétera. Delegan esa responsabilidad y deciden confiar en ellos porque eran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Ok? Así que 3 cualidades que creo que son buenas y más que suficientes para que ellos pudieran hacer un buen trabajo. Muy bien. Ahora, ya que se tomó esta decisión, vemos que entonces el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia, uniéndola. Esta vez, no como la vez anterior, no hubo un milagro de un ángel que los liberara de la cárcel, pero sí hubo un milagro del mismo Espíritu Santo en los corazones de esta comunidad, poniendo un deseo en ellos por servir a la iglesia de Cristo, preservando su unidad. ¿Okay? Entonces, no hubo un milagro como el del ángel, pero sí hubo un milagro en donde pues no nos nace a todos el, ¿sabes qué? De mi sueldo voy a separar porque veo a esta persona. No nace, ¿sí? O sea, no nace naturalmente, ¿sabes? Entonces aquí vemos también un milagro del Espíritu Santo en la iglesia para poner en ellos ese deseo de servir y así todos preservando la unidad. Así que el servicio de unos a otros mantiene unida a la iglesia. El que nos preocupemos los unos por los otros, el que veamos por necesitado en nuestra iglesia, nos mantiene unidos. Finalmente, avanzamos al versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que, como he mencionado antes, lo que hace posible que deseemos servir los unos a los otros y nos convirtamos en un cuerpo unido es el mensaje del Evangelio. Sí, al mismo tiempo, el que nos sirvamos los unos a los otros también valida el mensaje del Evangelio. Es decir, el mensaje detona el servicio y el servicio valida el mensaje. ¿Me explico? Solo cuando entendemos que servimos a los demás porque Jesús nos ha servido a nosotros, ¿de qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Solo así brotará en nosotros un deseo por ayudar a los demás. Okay. ¿De qué manera Jesús nos sirvió? Jesús vino a salvarnos cuando nosotros no podíamos. ¿Okay? ¿Cómo nos comparamos con estas personas necesitadas? Pues estas personas, como vemos, es el sector de la sociedad en donde su poder de decisión, ¿sí? En donde su poder de decisión no es nada. Sí. Acá nosotros no teníamos la capacidad de salvarnos. Es así que Jesús viene y nos ayuda y nos salva. No solo eso, sino que con su muerte consiguió saldar nuestra deuda que con nuestro pecado habíamos adquirido. ¿Sí? En un sentido, las personas necesitadas necesitan que les ayudemos a suplir sus necesidades y en muchos de sus casos a que salgan de sus deudas económicas, que salgan de sus deudas, etcétera, etcétera. Asimismo, Jesús nos sacó a nosotros de esa deuda que con nuestro pecado habíamos adquirido, ¿sí? No solo eso, sino que Jesús vivió por nosotros la vida que jamás habríamos podido tener. Es decir, que con su vida perfecta
ganó todas las bendiciones espirituales y Él también las entrega a nosotros cuando vamos a Él, ¿sí? Así que reconocemos que lo que hemos obtenido de Jesús no lo ganamos, sino que nos fue regalado con su vida, ¿sí? A Él le costó, a nosotros no, nos fue regalado. En ese sentido, todas nuestras posesiones y todo lo que lleguemos a tener aquí en la tierra es de Dios, es dado por Dios. Es así que cuando nosotros le damos a las personas necesitadas, cuidamos de ellas, estamos reflejando eso mismo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí? El dar, ¿sí? Finalmente con su resurrección nos da una esperanza que nos levanta día a día, creyendo que un día viviremos en una eterna felicidad y plenitud con Dios y nuestros hermanos en el cielo. Y finalmente, con su ascensión nos demuestra cómo Él sigue intercediendo con el Padre por nosotros. Así que Jesús vino y sirvió a nosotros, los necesitados, tanto espiritualmente como físicamente. Jesús vino a servirnos con su vida, muerte y resurrección, dándonos una nueva vida para que ahora nosotros podamos servir a los demás. ¿Ok? Ahora, a manera de conclusión, quisiera ir... no puse aquí los versículos. A Santiago, ayúdame, Rafa. 14, 16. Sí, 2:14. 2:14, 16. Se me fue ahí. Santiago 2:14 al 16. Y después el otro es Primera de Juan, pero no me acuerdo del capítulo. Es versículo 20. Entonces, primero, Santiago 2, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí. Muy bien. Vamos a leer. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿Sí? O sea, ahí es lo ilógico de decir tener una fe, ¿sí? De haber recibido una vida nueva de Cristo y decirle a una persona que vemos en necesidad, de decirle: tápate. ¿Con qué? Si no tengo. Come lo suficiente. ¿Con qué? Si no tengo. Entonces se vuelve un poco, pues, tonto el decirle eso a las personas si no les ayudamos a suplir esa necesidad. Ahora, volviendo a la pregunta inicial. Entonces, ¿cómo el afirmar creer en un Dios que no vemos, el orar y hablar con Él y leer su palabra afecta la forma en que vivimos? Vamos a leer un último versículo, que es Primera de Juan, que es 4, el versículo 20. ¿Okay? Primera de Juan 4, versículo 20. Si quieren yo lo leo ese, no se preocupen. Dice: si alguien afirma: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. ¿Ok? Entonces se vuelve una vez más ilógico decir yo creo en Dios, pero ni siquiera lo ves, ¿sabes? Pero ese amor hacia Dios y esa relación con Dios se manifiesta visiblemente hacia los demás. Jesús dijo que en el amor que tuviera la iglesia consigo mismo, las personas iban a lograr ver la realidad del mensaje, ¿sí? Platiqué hace algunos días con una persona y me decía: mira, la verdad a mí no me gusta mucho lo de la religión y todo eso. Dice: pero algo que sí admiro y algo que quisiera, dice,
Y dice, y lo hacen los verdaderos cristianos. Esa misma persona dijo, lo hacen los verdaderos cristianos. Dice, pero yo admiro cómo se aman bastante. Dice, cómo se cuidan. Y dice, y yo quisiera eso. Entonces me impresionó porque yo nunca había escuchado a una persona decir, lo único que me llama la atención de ellos es cómo se aman. Digo, casi siempre es, pues, hipócritas, ¿no? Pero me llamó la atención, o incluso, ¿no? Una curiosidad más existencial, ¿no? De como que yo tengo la curiosidad si Dios, bla, bla, bla. No. O sea, era algo real de una necesidad de ver cómo en la iglesia ha llegado a haber ese amor entre los unos con los otros y eso le llamó la atención a esta persona. Así que, para terminar, quisiera recapitular mencionando las tres cosas. Vemos en este texto que debemos de cuidar de las necesidades materiales de la iglesia, en primer lugar, ¿sí? En primer lugar. Gálatas, me parece que es el versículo 5, sí dice que cuidemos de la necesidad de todos, pero especialmente de los hermanos, ¿sí? Entonces, puede sonar un poquito, no sé, Selectivo, discriminatorio. sí, selectivo, discriminatorio, ajá. Pero yo lo pienso así. Supongamos que mis papás ya tienen 90 años y yo tengo un dinero ahorrado y prefiero donarlo a un asilo que con ese dinero ahorrado cuidar a mis papás. ¿Me explico? O sea, así de ilógico es la cosa. O sea, pues si ya tengo aquí a dos ancianos, digo, todavía no, pero en su momento ya tengo aquí dos ancianos que necesitan y tengo ese dinero y le digo, no, déjame lo dono. O sea, así de ilógico es. Entonces, por eso primero, entre la iglesia, espero que podamos decir como Dios les decía al pueblo de Israel, si cumplen estas leyes, no debería haber pobres entre ustedes. En ese sentido, no debería haber necesitados entre la iglesia, ¿sí? A mí se me hace también muy lógico, en la práctica de las iglesias con su presupuesto, es primero buscan el tener sillas cómodas y un hermano se viene caminando a la iglesia, ¿me explico? O sea, buscan el tal cosa en la iglesia que de la estructura, cuando un hermano ni siquiera, ¿sí me explico? Entonces, a mí me parte el corazón ver eso y no debería de suceder eso. No debería de suceder eso en la iglesia. Segunda cosa, el cuidarnos es trabajar por la unidad de la iglesia. Una vez más, eso es lo que hace que las otras personas vean ese mensaje como algo, oye, sí impacta y transforma la vida de estas personas, ¿sí? Entonces, el que nos sirvamos, segundo, trabaja por la unidad de la iglesia. Y en tercer lugar, todo esto ayuda a validar el mensaje, ¿sí? Ese mensaje detona servicio, el servicio valida el mensaje.